Entonces, un poquito ya antes de comenzar como tal la clase, te vamos a enseñar, bueno, te voy a mostrar un video para que justamente conozcas un poquito más de la Universidad de Claustro Sor Juana. Esto es porque, de alguna u otra manera, por la condición en la que nos encontramos ahora, pues no puede ser visitado el inmueble como tal. Sin embargo, te queremos dar una probadita de lo que es la Universidad de Claustro Sor Juana, y qué mejor que hacerlo a través de un video donde puedes ver las instalaciones de la universidad y también un poquito de la vida que se lleva dentro del claustro. Obviamente ahorita la universidad está vacía, pero para que veas el inmueble, para que te enamores un poquito más de la Universidad del Claustro. Entonces voy a quitar la presentación que tengo para reiniciar la presentación de pantalla y podamos ver el video, ¿vale? Tenme un poquito de paciencia.
esa fue una probadita de lo que es el claustro de Sor Juana, que justamente cuando termine todo este proceso en el que nos encontramos todos juntos, puedan venir a visitarlo porque es una experiencia completamente diferente a lo que se ve en el video. Pero ya para comenzar con la clase les presento a Rocío Cerón. Rocío Cerón es poeta, ensayista y editora, Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen y desde 2010 miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, que también es profesora de nuestra casa de estudios. Los dejo con la maestra Rocío Cerón. Hola, muy bienvenidos a esta sesión. Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy vamos a estar presentando en esta sesión de Reexpresemos la literatura como entendimiento del mundo. Nos va a acompañar una autora que también es egresada del claustro de Sor Juana, que se llama Georgina Carvajal. Georgina, mucho gusto en saludarte. Un abrazo a la distancia. Ella cuenta con maestría en Comunicación y Cultura por la Universidad de Buenos Aires y tiene la licenciatura también aquí en el claustro de Sor Juana. Es profesora de la UACM y de la Universidad del Claustro de Sor Juana, y ha gestionado talleres, podcasts y otras acciones para problematizar las prácticas sexogenéricas. Es colaboradora de diagnóstico de violencia de género en Ecatepec y también ha coordinado el círculo de lectura Incomodar el género y descolocar el cuerpo en la Biblioteca Vasconcelos, y es regular colaboradora de la revista Tierra Adentro con ensayo. Georgina, muy bienvenida, y nos gustaría que nos cuentes cuál es tu experiencia, primero desde la literatura, que creo que todos los que estamos aquí somos unos amantes y unos fervientes fans, digamos, y lectores, y que nos hables sobre esto, sobre la literatura y cómo es que de alguna manera, por qué te iniciaste, para qué sirve la literatura y sobre todo en estos tiempos, para qué sirve, y si es o no la escritura también algo donde depositar la memoria, algo, hay genealogías, de todas estas cosas nos va a hablar Georgina, así que muy bienvenida y tienes la palabra, Georgina. Hola Rocío, pues muchas gracias. Buen día a todos y a todas también quienes están conectados. Y desde la distancia igual me da mucho gusto ver los rostros de esas personas que, como bien dices Rocío, también están interesados e interesadas en la literatura. Y efectivamente es complicado, pareciera muy complicado en este momento hablar de la literatura cuando parece que hay cambios que parecen mucho más necesarios o relevantes. Sin embargo, no podemos olvidar que la construcción de este mundo en realidad no se basa solamente en las cuestiones materiales, sino sobre todo en todos los aspectos simbólicos. Es decir, para que nosotros podamos modificar aquello que está en lo material, necesitamos repensar y reconstruir un discurso distinto desde lo simbólico. Y en este sentido yo quiero recuperar la palabra y el lenguaje con esta cuestión que es tan central. Gracias al lenguaje es que nosotros tenemos los modos de vida que conocemos hasta ahora. La economía, las relaciones sociales, la ciencia no podrían entenderse sin el lenguaje y más aún sin la escritura, porque la escritura justo es esa tecnología de la memoria de la que vamos a hablar y les contaré un poco por qué o por qué recuperar esta noción de tecnología, ¿no? ¿Por qué pensar la escritura como tecnología? Les decía, pero lo más, quizás porque lo más relevante es que nos ha ayudado a hacer un registro de la memoria y gracias a esa escritura, gracias a esa capacidad de poder resguardar el conocimiento es que hoy tenemos, digamos, la construcción de mundo que tenemos. Y por eso mismo es que me parece que en la palabra y en la creación literaria existe toda la posibilidad también de generar nuevos relatos que nos permitan además tener modos de vida un poco menos desiguales, digamos un poco más libertarios también. Entonces, bueno, para esta presentación me gustaría no solo hablarles de la importancia de la literatura, porque además ahora que veía junto con ustedes el video, el espacio es maravilloso, siempre se extraña ir a la universidad, los gatitos, esa extraña presencia de Sor Juana de pronto que parece que está por ahí acompañándonos a veces entre los pasillos. Entonces, bueno, primero estudiar literatura, vamos a hablar de eso, pero además sí, yo que estudié aquí durante 5 años literatura, me parece que
este espacio guarda mucho de esas, justo esas arqueologías y de esas genealogías en torno a las preguntas literarias, en torno a la búsqueda de la palabra y en torno a la búsqueda de los lenguajes, ¿no? Entonces, me gustaría también abordar algo que ha parecido como una falsa creencia, me parece a mí, que tiene que ver con el separar o el crear como una especie de antagonismo entre la tecnología y las humanidades. O sea, de pronto se piensa que la tecnología es totalmente opuesto justo a estas cuestiones humanas. Sin embargo, no hay nada más humano que la tecnología. Sin los humanos, la tecnología no existiría. O sea, si nosotros no existimos, hay mares, hay océanos, hay firmamento, hay hoyos negros, todo lo que se puedan imaginar. Pero sin los humanos no habría la posibilidad de crear tecnología, porque esa es la creación más humana. Y de hecho, yo creo que eso es un poco lo que nos aterra. De hecho, pensemos, por ejemplo, que hoy, dentro de lo tecnológico, una de las controversias y de las cuestiones que más han provocado, digamos, temor ha sido este asunto de la inteligencia artificial. Y además pensamos que ahora la inteligencia artificial es como un invento reciente y el miedo más contemporáneo de nuestras sociedades. Sin embargo, bueno, y pensaba, por ejemplo, en esta película que muchos o muchas seguramente habrán visto, que es Her, que es donde parece como que hay un enamoramiento en torno a una aplicación o a un celular como tal, y se nos olvida además o sea, pensamos que tiene que ver solamente con esta posibilidad de una tecnología artificial o de crear vida, y que pensamos que es totalmente reciente. Cuando pensemos en el siglo XIX estaba Frankenstein, el caso más conocido, ¿no? Mary Shelley, cuando crea Frankenstein. En el mismo siglo XIX, pero en Italia, está este texto que además después se hizo popular por su versión infantil de Disney, ¿no? Pero era Las aventuras de Pinocho de Carlo Lorenzini, ¿no? Entonces, incluso en Pinocho vemos esta posibilidad de la creación, ¿no? Y también vemos sobre todo cómo nos puede asustar. Y para aquellos o aquellas interesados o interesadas en este tema de la creación, digamos, o la inteligencia artificial y de cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, un texto que yo les recomiendo mucho y que es uno de mis favoritos es Las Hortensias de Felisberto Hernández. Felisberto Hernández, este escritor uruguayo, que además inspiró a una generación muy rica de literatura latinoamericana. Quien lo recupera principalmente es Julio Cortázar, que es quien saca primero una primera edición con un estudio introductorio al libro de Felisberto Hernández. Y en Las Hortensias, no les voy a hacer spoiler del texto porque en verdad lo recomiendo, lo pueden encontrar, está en línea, pero a partir de un relato en donde trabaja con muñecas, digamos que él intenta humanizar, al mismo tiempo nos da una explicación amplia de cómo construye sus cuentos, o es una ficción que habla de su propia forma de crear ficción y nos va explicando cómo hace escenas, explica cómo es que conforma los personajes, pero lo mete a través de una historia que tenemos que leer muy bien porque podemos incluso obviar este proceso de creación. Entonces, les decía, indudablemente algo que ha pasado con la noción de creación y tecnología es justo esta forma de que nos da algo de miedo, ¿no? Y me parece que buscar la palabra adecuada dentro de la literatura se parece mucho justo a estos personajes de los que les hablaba. Pensemos, el más conocido quizás, Víctor Frankenstein, de estos textos que mencionaba hace un momento. Víctor Frankenstein, para poder crear al monstruo, lo que necesita primero es un gran conocimiento en torno a la ciencia médica. O sea, sabe muchísimo teóricamente, pero también lo pone en práctica y experimenta y quita y pone piezas y vuelve a quitar piezas y vuelve a armar
ustedes recordarán la noción o la forma en la que vemos a Frankenstein, ¿no? Como una reconstrucción total, lleno de parches, lleno de, así pienso yo un poco el trabajo o el proceso creativo dentro de la literatura. Me parece que así como Víctor Frankenstein quita y pone piezas, me parece que el escritor también lo hace una y otra vez, experimenta, vuelve y vuelve sobre un tema del que voy a hablar más adelante, que es la revisión, ¿no? Entonces, yo les decía, este asunto de la escritura o pensar la escritura como tecnología, nos hace evidente pensar también en la creación, ¿no? Y en esta forma de crear algo, no solo querer crear un humano, querer crear vida, sino crear en sí mismo, parece que tiene por ahí un conflicto, yo le digo, una genealogía casi desafortunada, ¿no? Porque la tecnología, ustedes se acordarán, fue castigada por los dioses incluso desde los mitos griegos o de la Grecia clásica. Y ahí recordar, por ejemplo, a Prometeo, ¿no? Este titán que logra burlar a Zeus y que le regala el fuego a la humanidad, ¿no? ¿Y por qué el fuego sería esta primera tecnología, ¿no? Hoy que estamos habituados a pensar en la tecnología como tablets, computadoras, teléfonos inteligentes, nos cuesta trabajo pensar en estas primeras formas tecnológicas, que podría haber sido la rueda, que es el fuego. Digo, el fuego, piensen en todo lo que nos ha posibilitado hacer después, ¿no? Gracias al fuego, incluso pensaba en los compañeros de gastronomía, hoy tenemos la comida cocida, ¿no? O sea, previo a esto era difícil pensar. O sea, en realidad es una tecnología que ha estado o que ha modificado todos nuestros modos de vida. Y les decía que, bueno, recordaba a Prometeo que le roba el fuego a los dioses para dárselo a la humanidad y desde ahí existe ya un primer castigo. Acuérdense que Prometeo va a ser castigado y parece que es un castigo por acceder al conocimiento. Y esto, no sé si les recuerda otro episodio histórico que aparece justo en la Biblia, ¿no? En el Génesis, donde también parece que hay un castigo en torno al conocimiento o a la creación humana. Y yo lo vinculo con esto otro que mencionaba al principio en torno a la inteligencia artificial, porque a veces pensamos que las creaciones se van a volver en contra de nosotros, ¿no? Como esta noción incluso de Blade Runner, para quienes han visto la película o leído la novela, ¿no? De mutantes que de pronto nos van a venir a invadir o que nos van a venir a, a, a querer conquistar, ¿no? Y justo a mí me parece que lo que hace evidente solamente es que como humanos, la tecnología expresa o refleja nuestra subjetividad. Es decir, nuestro miedo es al espejo que es la tecnología para nosotros y nosotras mismas. Porque esos deseos, esa noción de querer conquistar al otro, de querer avasallarlo todo, es en realidad una noción humana. Si la tecnología lo tiene, de hecho por ahí estamos viendo en la pantalla una imagen en donde logran ver esta pintura de Orozco, que es el Prometeo, y les dejo por ahí también mientras está la explicación, un breve fragmento de un poema de José Lezama Lima, ¿no? Que justo habla de esta noción del fuego como una parte de la memoria. Y yo les decía, y es una tecnología en realidad que va a ser castigada por los dioses en la Grecia clásica y se va a repetir en la forma del cristianismo occidental y que va a estar presente, ¿no? La creación literaria, además, como parte de otras formas de creación del mundo, pues también va a estar atravesada por digamos, por este miedo, por algo que nos asusta. Y algo que nos atrae o que es como el fuego. Hay quienes podrían ver, por ejemplo, una fogata durante mucho tiempo y ver cómo es que se mueven estas flamas. Sin embargo, la creación literaria también tiene algo que nos atrae, que nos atrapa,
pero que al mismo tiempo nos puede asustar, no solo a los creadores, sino también a los lectores. Y por ahí me gustaría recuperar también como un concepto que voy a reducir muchísimo, pero que espero que aquellos y aquellas que se interesen en estudiar la licenciatura se van a encontrar con ese concepto, y es el concepto de lo sublime, ¿no? Ya Longino nos decía por ahí que lo sublime es todo aquello que nos puede causar un gusto maravilloso, un encanto, un asombro en el buen sentido, pero que al mismo tiempo nos va a causar algo de temor o algo de miedo, ¿no? Y es quizás como algo como esos gustos culposos que hoy muchos podrían tener, así lo sublime tiene que ver con esta forma de creación literaria. Y les decía entonces que la escritura, pensada como una tecnología de la memoria, nos ha permitido resguardar no solamente el conocimiento científico, sino sobre todo la expresión de la subjetividad humana. O sea, nosotros, el mundo como lo entendemos así gracias a cómo es que utilizamos las palabras y cómo es que el lenguaje nos ha mostrado. Y de hecho, por ahí ahora les decía, justo la evocación, ¿no? De la palabra, ¿no? Conocer silencios, y sus estrategias, justo nos ayuda no solo a interpretar, sino a hacer una forma de creación del mundo literario. Y hasta ahora les decía que la creación parece una cosa que asusta un poco, sin embargo, hay maneras de contención. Y yo quisiera por ahí hablar de un aspecto del que poco se trata, o si se trata, casi siempre se trata de manera parcial, y es la revisión dentro del proceso de creación literaria. Y la revisión no me refiero a ese proceso como engorroso de que uno piensa siempre, además al final de un texto, no sea un texto informativo, cualquier tipo de texto, creemos que la revisión se realiza hasta el final, y me parece que no es así. Primero quisiera compartirles algunas reflexiones en torno a cómo revisar un texto literario, primero a nivel de la palabra. Y cuando me refiero a la palabra no es este tema de la ortografía y la redacción, aunque es importantísimo, pero digamos ya se obvia ese proceso, pero en la búsqueda de estas palabras que puedan ser adecuadas y que puedan conformar nuestro texto, tiene que ver con que la palabra es el material esencial de la literatura. O sea, hasta ahora podrá ser la palabra oral, la palabra escrita, pero la palabra es el material con el que ha trabajado la literatura, aunque insisto, si ustedes entran a la licenciatura les tocará entrar estos nuevos debates, ahora ya hay, por ahí hay poemojis, ¿no? Hay diferentes expresiones que se vinculan a temas más audiovisuales también, pero en el términos generales la palabra, les digo, está en el centro. Y por eso para mí la revisión de las palabras tiene que ver con las preguntas que nos hacemos en torno al lenguaje, con reconocer que el lenguaje, la escritura, forma parte de un proyecto simbólico mayor, ¿no? Un proyecto que tiene que ver con economía, política, con formas sociales de relacionarnos, con la comunicación. No es un proceso aislado. Y cuando revisamos la palabra y cómo funciona, podemos también generar estrategias de ruptura. A veces nos cuesta pensar, digo, hay ejemplos muy claros por ahí como Altazor, ¿no? Que juega con el lenguaje hasta de construirlo por completo. Pero pensemos en cómo otras formas artísticas también han reflexionado y han cuestionado y experimentado con sus materiales, no solamente con sus técnicas y estrategias. Pensemos en las artes visuales, por ejemplo, en la pintura, ¿no? Podríamos pensar, bueno, los óleos, los pasteles, las diferentes técnicas. Hay artistas, si ustedes han revisado algunos, por ejemplo, biografías, que crean sus propios pigmentos. Mucho se habla, por ejemplo, de Diego Rivera creando con ciertos materiales como el nopal y demás, creando parte de su material de trabajo para poder pintar.
Así, nosotros como parte de los estudios literarios o como parte de la literatura, nuestro material esencial es la palabra. Y por eso es que hay que ver cómo funciona, qué podemos alterar de esos mecanismos, cuáles podrían ser estrategias adecuadas, ¿no? También para poder generar dislocaciones dentro del discurso, porque si no, nada más parece todo como reglas completamente cerradas. Desde la filosofía del lenguaje, no voy a entrar muchísimo, la verdad es que son temas que me gustan muchísimo, pero desde cuestiones de la filosofía del lenguaje también hay muchísimo por abordar, ¿no? Hoy que además la realidad parece que nos está como comiendo por la velocidad en la que cambian las cosas, hoy es muy pertinente hacernos las preguntas filosóficas. Hoy, por ejemplo, nos cuesta trabajo identificar cuestiones en torno a la ficción y a las identidades. ¿Cuál es la diferencia entre persona y personaje cuando prácticamente toda nuestra vida se desarrolla, por ejemplo, en redes sociales y en donde esa como máscara que caracteriza al personaje aparece constantemente, pues estamos más bien creados por discursos, por palabras, por imágenes que dan cuenta o intentan dar cuenta de lo que nosotros somos o de lo que nosotros queremos expresar. Y les digo, bueno, todos estos son aspectos que en realidad tienen que ver con los estudios literarios y que a los que yo he tenido además la fortuna de acercarme a partir de haber estudiado literatura. Yo les digo, ahora que veía el video, que también obviamente intentaba recordar como los espacios de las aulas, y como todas esas preguntas que se van alimentando, que también van cambiando, pero que al mismo tiempo nos ayudan a reforzar la noción de que poder modificar lo material implica siempre una fuerte reflexión dentro de lo simbólico. Y bueno, justo como ven en la diapositiva, ya les hablaba un poco sobre la revisión, primero a nivel de palabra, y de que esto no tiene que ver solamente con la ortografía, sino cómo es que el lenguaje forma parte de nuestra propuesta literaria. También es importante, me parece, para cualquiera de los procesos vinculados a la literatura, revisar la escritura y sus tecnologías, ¿no? Y sus genealogías, perdón. Las genealogías, no solamente con esos autores que parece que están influyendo en nuestro texto, o parece que están dentro de nuestras evocaciones literarias, sino revisar las genealogías de los proyectos económico-políticos en los que se insertan algunas de las estrategias y de las herramientas y de las propuestas literarias que se han generado. Otra vez, la literatura no se desarrolla, digamos, en un camino distinto al de la humanidad. En realidad forma parte de toda una visión de mundo. Y por eso es que poder revisar, por ejemplo, los diferentes géneros literarios, cuándo se crea, o sea, saber que la novela como género literario, pensando que hoy es uno de los géneros que más se consumen y se venden, no es una creación de la Grecia clásica, ¿no? Sino que tiene que ver con una forma justo de visión de las cosas y con un cambio en los modos de vida. Y en ese sentido también me gustaría hablar ahora, para ir un poco acotando algunos de los temas, en otra forma de revisión que tiene que ver con la industria editorial y sobre todo con el papel también que juega el lector, ¿no? Revisar también implica revisar quiénes son nuestros lectores, revisar cómo son nuestros lectores, pero antes de revisar quién es ese otro, yo siempre les invitaría a que revisen cuáles son sus propios consumos literarios. Para quienes estamos interesados en la literatura, puede ser un juego bastante interesante revisar a quiénes consumimos, por qué consumimos lo que consumimos, qué nos gusta, qué nos ha llevado a que nos guste, por qué es que nosotros los estamos leyendo. Yo siempre hago una invitación primero a que dentro de nuestros consumos revisemos y empecemos a hacer consumo de escritores mexicanos y mexicanas que estén vivos y vivas y que estén produciendo, y que hay muchísimas propuestas para prácticamente todos los intereses,
porque leernos entre nosotros es relevante y porque si pretendemos, digamos, también ser leídos por otras personas, uno de los trabajos iniciales es nosotros mismos leer también a otros y a otras. Y qué mejor que acercarnos a quienes están dentro de nuestros propios contextos. Eso primero como una invitación, les digo, a hacer una revisión de nuestros propios consumos culturales, pero también pensar al lector como, como un lector, como un posible lector, más bien ver a los otros como posibles lectores o algo que yo prefiero denominar gente a la quien le gustaría vivir experiencias literarias. Y aquí es donde voy a juntar dos elementos. Uno, el asunto de la tecnología, por eso yo quería poner en claro que no hay que generar este antagonismo, porque la tecnología nos va a permitir también tener una multiplicidad de plataformas, dispositivos y recursos para promover y difundir la literatura y la expresión y las experiencias literarias. Yo les digo por qué no siempre se tratan de fomento a la lectura. Uno de los temas que más me ha interesado a mí es justo el de promover las experiencias literarias. Se mencionaba antes, he tenido círculos de lectura como tal, pero también he tenido espacios más bien de gestión de experiencias. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, que ha sido mi caso, con comunidades indígenas, no, ni siquiera compartimos a veces el mismo idioma. Entonces, llegar a la experiencia lectora o llegar a comunidades no alfabetas e intentar hacer un trabajo de promoción de la literatura no es imposible, porque tenemos muchos otros dispositivos, porque tenemos la oralidad, llegar a espacios, por ejemplo, de formación barrial, que también me ha tocado desarrollar o gestionar proyectos para acercarlos a la literatura, justo me ha posibilitado también abrir las preguntas en torno a cómo se recibe el acto literario. No podemos olvidar otra vez, la poesía en la antigua Grecia era con instrumentos musicales, se hacía también de manera oral, es decir, que no, aquí quisiera ir cerrando, que no nos asuste utilizar soportes distintos a los tradicionales para expresar y promover la literatura. Tampoco que no nos asusten de pronto que haya nuevos medios y nuevas estrategias de expresión. Por ahí algunos o algunas tengo amigos y amigas que se dedican, por ejemplo, a la creación de guiones para videojuegos, ¿no? Que antes parecía como impensable o nos parecía como algo que no debía hacerse. Y ahí está también la novela gráfica, hay muchísimas expresiones en realidad que a partir de las tecnologías nos van a permitir hacer un fomento de la palabra y hacer un uso estético de las palabras, ¿no? En este sentido, ya para cerrar, ahora sí que vengo prometiendo desde hace rato que voy a ir cerrando el tema, pero la verdad es que me encanta hablar de la literatura y de por qué es importante y demás. Eh, lo único que yo quisiera comentarles es que para poder generar proyectos acordes a un contexto que no solo está cambiando ahorita, sino que el cambio va a continuar. Y para poder generar proyectos acordes a eso, necesitamos revisar estos aspectos de la literatura, es decir, yo les decía la historia, la interpretación, la crítica, la traducción literaria, sí también los talleres de creación, pero todas las preguntas en torno a la filosofía del lenguaje, en torno a la lingüística, todos estos aspectos que nos van a posibilitar no solo una creación mucho más rica en su contenido, sino que además van a presentar reflexiones acordes a nuestros tiempos. Y por ahí les decía, ahora como están viendo en su pantalla, nada más comentarles que estudiar literatura, además en un espacio como el claustro, siempre nos lleva como a una reflexión casi poética, ¿no? Y por eso es que yo pensaba que la literatura justo nos permite entender el mundo no solo como un relato, como un sentido o un exceso de sentido poético, sino que incluso cuando todo parece absurdo, la literatura le posibilita darle un sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si ustedes tengan preguntas, por ahí he visto en el chat
algo de movimiento. Muchísimas gracias, Georgina. Muchas gracias por esta presentación que yo creo que va aclarando también y va acercando a todos los participantes a esta conversación. Nos preguntan aquí con respecto a algunas escritoras mexicanas, dos preguntas, ¿no? Por un lado, que podría recomendarnos algunos autores y también autoras. Y yo creo que vale la pena justamente pensar a quién leemos, ¿no? A quién estamos leyendo y cómo es que finalmente la literatura es un espacio también de memoria, no, tú decías que la palabra tecnología, yo creo que sí, coincido contigo, el lenguaje es tecnología y así como apareció, digamos, la imprenta, que supongo que para cuando apareció la imprenta les parecía alucinante a esas personas que hubiera la capacidad de que no solamente los escribas hicieran estos libros a mano maravillosos, que hay unos ejemplos increíbles, sino más bien que pudiera democratizarse el conocimiento a través de los libros, y estamos hablando de 100 ejemplares, o de 50, de 100, o sea, no hablamos de 5,000, ¿no? Sino que era, pero ya simplemente que hubiera 50 copias de un libro, ya democratizaba el conocimiento en lugar de que los libros fueran o estuvieran solamente en un monasterio resguardando el conocimiento. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que de alguna manera la literatura que antes era oral, que antes pasaba por la oralidad, ha ido construyendo quiénes somos. Hay personas que dicen, bueno, ¿para qué nos sirve la literatura? Y creo que eso es algo que uno se va respondiendo todos los días, porque como tú bien dijiste, nos enseña a leer el mundo, nos enseña a crear memoria, nos enseña también, o nos permite a generar identidad, porque si no tuviéramos palabra y lenguaje, ¿cómo es que vamos creando esa identidad? Pero más allá, digamos que se oye quizá demasiado metafísico o demasiado lejano, decir, la identidad, la cultura, etcétera. No podríamos tener literatura, más bien no podríamos tener series, ni películas, ni nada si no hubiera literatura, porque el entendimiento, como el gran mito del héroe, como las 1000 caras del héroe que Joseph Campbell, ¿no? Que tiene este maravilloso escritor, que dice, ese mismo héroe, nos han contado la historia igual, nada más que van cambiando los personajes, los nombres de los personajes, los vestuarios, la época histórica, etcétera. Y la mirada, el enfoque, y la literatura es eso también, es mirada, es formas de escuchar, es formas de estar en el mundo. Entonces, yo te lanzaría aquí, ya que nos están preguntando cuáles son tus escritoras favoritas mexicanas y escritores, ¿no? Me gustaría que nos dijeras qué 3 o 4 escritoras mexicanas te son profundamente representativas y por qué. ¿Qué te representan? ¿Por qué son importantes para ti? Es de las preguntas que uno nunca quiere que le hagan. A diferencia de otros personajes históricos, tengo muchas autoras favoritas y espero, voy a recuperar un par, aunque voy a dejar fuera a varias. Yo les recomendaría a alguien que recién leí o releí, Cristina Rivera Garza, me parece como una gran opción. Por ahí además estoy viendo a alguien que a Italia, que recién sé que leyó La Cresta de León, ese es uno de mis favoritos. Sí, Cristina Rivera Garza sería una, voy a dejar fuera muchísimas, pero Elena Garro, a mí me parece Elena Garro, tanto el teatro, de hecho que leemos poco teatro, yo sé que el teatro es para hacer, para la puesta en escena, pero a mí yo disfruto mucho la lectura de guiones de teatro, y Elena Garro me parece tanto sus cuentos, bueno, también su novela, en realidad mucho de su producción literaria me gusta. Voy a intentar mezclar algunas autoras que no están vivas con otras que sí están vivas. Recomendaría también, por ejemplo, a Ana Clavel. Ana Clavel también me parece que está dentro de la producción literaria contemporánea que me gustaría recuperar. También para hablar, yo tengo un compromiso con las cuestiones de género, así que siempre hablo mucho más de las mujeres. Entonces, otra mexicana que dije una y una, bueno, Rosario Castellanos, que otra de las clásicas, ¿no? Como para hablar de Elena Garro y como de esa época, y me parece que son, obviamente,
4 ejemplos, digamos, de mujeres que son interesantes para leer. Y por último, para no dejar de lado a los hombres y para también recomendarles que por ahí vean Celdas Literarias, que es la revista del Colegio de Letras, acaban de hacer una entrevista a Chimal. Entonces también les recomendaría por ahí que lean a Chimal, y lleguen primero a la entrevista que le hicieron chicos y chicas del colegio, vean Celdas Literarias, es el proyecto de revista que tiene la universidad, y ahí vean la entrevista y ya después pueden revisar otros escritos. Margot Glantz, antes de que se me olvide, otra de mis favoritas. Síganla en Twitter, en fin. Creo que con esos, porque si no, otra vez se me puede ir el tiempo nombrando a muchos y a muchas escritoras. Obviamente lean a Rocío en poesía, es bueno. Mira, una de las cosas que nos preguntan aquí, Stephanie, aquí habría y te lo pregunto a ti también, Georgina, el lenguaje es tecnología, porque, a ver, ojo, la tecnología es todo aquello que nos va a permitir, de alguna manera, como acceder a otro conocimiento. Para Prometeo, imagínense, para Prometeo, como bien lo dijo Georgina, Prometeo, la tecnología era el fuego, porque aparte Prometeo le dio a los hombres, digamos, el arte, le dio a los hombres el conocimiento, pero todo esto no podía, digamos, que llevarse a cabo, sino, y también esa es una metáfora, si no tenían fuego. El gran regalo Prometeo, aparte de las artes, aparte del conocimiento matemático y demás, fue el fuego, porque sin el fuego no habría, por ejemplo, metalurgia, no habría cocina, no habría muchísimas cosas que conocemos, no habría ni siquiera industria como la conocemos, no habría movimiento, los coches, los trenes, en fin. Entonces el fuego es importantísimo y habría que decir que ya metiéndonos en eso, que la gran rebelión de los titanes, o sea, la gran pelea, ¿no? De que se pelean, pues piensen que su hermano Atlas carga al mundo y su otro hermano, que a mí me parece que deberíamos decir, híjole, mano, Epimeteo se casó con Pandora y abrió la caja de Pandora. O sea, son como 3 titanes a los cuales les deben muchísimas cosas, pero el fuego, que es la tecnología ahorita nos parece alucinante estar haciendo este Zoom y nos parece que las plataformas digitales son la onda, la nueva tecnología. En 20 años, nuestros nietos, nuestros hijos van a decir, ay, estos que creían que el Zoom era lo máximo, ¿no? O que creían que la digitalidad, porque va a haber otro tipo de tecnología. O sea, la pregunta de Stephanie dice que el lenguaje estaba ahí. No, no estaba allí. El lenguaje es también una construcción y me gustaría que hablaras de eso, sobre el lenguaje y el poder de la palabra, porque la tecnología no nos llevó millones de años de evolución. Perdón, Stephanie, no. En este siglo, en 100 años, el nivel de lo tecnológico y de lo que vemos que es tecnología, la televisión a color, los celulares, la 5G, todo ha sucedido en un concentrado de tiempo brutal. Pero el lenguaje y lo que entendemos como todas estas capacidades de arte, de pensamiento, de reflexión, ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Y algo que nunca va a pasar de moda es el lenguaje. Georgina. Sí, como bien dices, Rocío, a veces nos cuesta trabajo pensar, les decía, en estas primeras tecnologías, ¿no? En estas primeras formas. Hoy nos es muy sencillo tener acceso a los números de teléfono, por ejemplo, o se nos olvida que los números, la numeración también es escritura. O sea, por eso, a eso me refería con que es una forma, una tecnología. Primero, como dices, el lenguaje no estaba ahí, o sea, es una creación totalmente humana, y es además bueno, no solamente humana, por ahí también ya existe la controversia si otras especies animales tienen lenguaje, pero digamos, el lenguaje humano en realidad, y que como bien ponen por ahí, tiene que ver con la técnica, con una serie de técnicas y herramientas, ¿no? Herramienta puede ser, o sea, un martillo, ¿no? O puede ser un bisturí en una cirugía, o puede ser un lápiz, o puede ser una pluma, o puede ser, incluso, como mencionabas hace rato, Rocío, todos los cambios que han habido en las herramientas tecnológicas para la escritura, ¿no? Todavía, como decíamos, hace ni siquiera 15 años, todavía solíamos apuntar cosas con bolígrafo y papel.
hoy cada vez menos, o sea, todo mundo, exacto, yo también tengo acá mi bolígrafo y mi cuaderno, pero cada vez menos pasa eso, pero no es porque entonces dejemos la escritura de lado. O sea, antes teníamos una agenda y apuntábamos, escribíamos números de teléfono que nos iban a permitir, por ejemplo, relaciones laborales, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que la escritura o el lenguaje forman parte de una manera tecnológica y además del elemento tecnológico que nos ha permitido guardar toda esta información. O sea, hoy no tendríamos la teoría de cuerdas si no se hubiera guardado toda la información y si no estuviera registrada en escritura todos los previos que hubo a la teoría de cuerdas, o sea, si Newton, si la gravedad, si, o sea, para la relatividad, o sea, para pasar por todo eso tuvimos que resguardar ese conocimiento y la tecnología o la técnica que justo nos ha permitido eso ha sido la escritura y la palabra, ¿no? En algún momento se hacía transmisión oral de conocimientos, pero vimos que dejar la grafía o dejar el registro en diferentes materiales nos posibilitaba también permanecer por más tiempo, o permitía que ese conocimiento permaneciera por más tiempo. Ya, perdón. Otra de las cosas que es interesante es que, ¿por qué acercarnos a la literatura o por qué pensar que la licenciatura en escritura creativa y literatura, o literatura y escritura creativa, por qué pensar que tenemos un futuro laboral? Que creo que a todo mundo le interesa también, ¿no? O sea, ¿cómo puedo tener un futuro laboral si voy a ser escritor? O sea, ¿a qué me puedo dedicar? ¿A escribir poemas? ¿A escribir cuentos cortos, aforismos, ensayos? O sea, creo que esa es una respuesta. Si ustedes ven, por ejemplo, los grandes narradores, pero también los grandes financieros, y hay gente que lo puede decir, son profundos lectores y muchos de ellos también son escritores o fueron banqueros, pienso en T.C. Eliot o otros autores que han tenido, o son abogados, o son médicos, etcétera, pero que también se dedicaron a la escritura. Entonces, en este sentido, ¿nos puedes decir, por ejemplo, qué tipo de campo laboral, de espacio laboral podría tener alguien que ha salido de la licenciatura? Pues ahí me gustaría retomar o recuperar el último tema del que hablaba, que es justo este tema de las tecnologías. Algo que nos puede asustar primero es eso, ¿no? Todo el tiempo nos han dicho como, bueno, pero es que eso no tiene salida laboral, y es interesante porque además, justo en esta forma de no revisar los discursos, cuando nos hablan de otras licenciaturas, o como por ejemplo, no sé, a lo mejor marketing u otro tipo de carreras, pareciera que hay mucho campo laboral. Lo que también se nos olvida es que también hay muchos egresados de esas licenciaturas. Entonces, acceder al campo laboral también en esos otros programas implica competir con muchísima más gente. Entonces, fuera de ese ámbito que además somos mucho menos y que podemos crear otros elementos, me parece que en este instante donde la tecnología se pone en el centro y hay eso, se están creando plataformas de distribución de información, es donde entramos nosotros con todo el análisis del discurso. Por eso hacía énfasis en la palabra. O sea, todas esas tecnologías vinculadas a estrategias de comunicación tienen en el centro la palabra y solo van a poder generar discursos acordes, si es que hacemos una reflexión fuerte en torno a todos estos aspectos que hemos revisado. Ahora, yo les decía, la creación de guiones en múltiples plataformas, como bien decías, Rocío, la proliferación de series, o sea, cada vez más van a haber dispositivos y espacios donde se van a generar otro tipo de propuestas. Pensemos todo el cambio que se está dando, por ejemplo, en la dramaturgia, pensando en el teatro, o sea, en la crisis en la que está. Entonces, ahí va a haber muchísimas posibilidades, incluso donde nosotros vemos crisis, o más bien pensar que donde vemos crisis, tenemos que ver también la puerta abierta a muchas oportunidades. Entre más parece complicado, es donde más tenemos también la posibilidad de crear. Dicen por ahí, el que pierde, gana. ¿No? Cuando pierdes algo,
siempre ganas algo también. O sea, pierdes una cosa, pero seguramente estás ganando la posibilidad de otra cosa. No sabemos qué vas a ganar, pero se genera eso. Pensemos, por ejemplo, en todo el tema de la industria editorial, no solamente la empresa, sino la industria editorial en espacios digitales. Pensemos cómo se han vinculado cada vez más cuestiones, por ejemplo, los famosos storytelling que se crean para toda la parte de promociones y que que muchos escritores también han jugado por ahí. Yo les decía que es curioso cuando uno se entera que escritores como Fernando del Paso, por ejemplo, en su momento se dedicó a hacer los jingles de comerciales, ¿no? Y que de pronto todo el mundo conoce estaban los tomatitos de esta marca de los 90s, y después saber que el jingle lo hizo, o la letra es del Paso, es saber reconocer que entonces el uso de la palabra está en todos lados. Y otra cuestión que me parece importante es reconocer que a diferencia de esas épocas donde estaba Eliot o estas otras épocas, hoy estamos en un tiempo de la hiperespecialización, ¿no? Entonces ahora sí pareciera como necesario que si te vas a dedicar a algún aspecto, que puedas verlo de manera como más especializada o de manera más específica. Antes no había ni siquiera licenciaturas tal cual, y muchos eran abogados. En México había como una tradición por ahí de escritores que se dedicaban más bien a las leyes. Entonces, bueno, me parece que en realidad hay muchas posibilidades de insertarse en diferentes formas del campo laboral y de formas que se están inventando y que se van a seguir inventando ahorita, porque otra vez, si se necesita comunicación, se necesita uso de palabra, y ahí estamos nosotros y nosotras. Eso para que vayamos platicando también sobre justamente, siempre va a necesitar, o sea, siempre vamos a necesitar del lenguaje, porque esa es la primera razón, digamos. Yo siempre he pensado que somos animales del lenguaje, ¿no? O sea, que somos en realidad igual de animales que todas las especies vivas del planeta, pero que tenemos el lenguaje como una de las grandes distinciones y diferencias, y que eso nos ha permitido, y volvemos a algo muy importante que tú dijiste, que es construir también ficciones, construir los recuerdos, regresar a la memoria y poder hacer que esos recuerdos y esa memoria puedan ser transmitidos al otro a través de qué, no solamente a través del oficio o de la memoria, digamos, episódica, o de la memoria que puede ser por episodio, la memoria de servicio, ¿no? Sino, ¿qué pasa con esta memoria que nos permite reconocernos? Por eso decimos, ay, este poema, o este cuento, o este ensayo, ya dice algo que yo intuía, pero que no sabía cómo decirlo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál crees tú, así como si fuera una especie de caja de Pandora, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea el futuro justamente de la literatura? Vamos a jugar a Cassandra, entonces, ya que estamos con los griegos y demás. A mí me parece que la literatura lo que va a comenzar a suceder es que se va a empezar a distribuir justo por plataformas y medios a los que no estábamos habituados. No creo que vaya a desaparecer el libro como tal, solo creo que se va a ampliar los dispositivos y la posibilidad de plataformas por las cuales se va a distribuir lo literario, ¿no? Entonces, a mí me parece que algo que por eso nos asusta tanto y por eso hay un gran debate, ¿no? Yo también me encanta esto del olor de los libros y todo esto que se dice, ¿no? De la lectura digital frente a la material. También hay otra realidad, ahora que muchos y muchas estuvimos encerrados y que no había librerías, pues de pronto el libro digital nos solucionaba por lo menos ese vacío de no encontrar el libro que queríamos. Entonces, para mí, el futuro de la literatura tiene que ver con eso, con una expansión de las plataformas o los dispositivos en los que se va a desarrollar, y creo que va a ser un momento muy interesante para observar estrategias distintas que permitan justo generar disrupciones de este discurso literario que veníamos viendo hasta ahora. Yo sí creo que va a comenzar a haber como una inclusión de otros materiales, como decía, no solo la palabra, sino otros materiales. Digo, lo que tú misma haces, Rocío, en torno a la poesía, ¿no? Me parece que justo todo este tema va hacia allá, ¿no? Es la música, es lo digital, la imagen. Me parece que cada vez más será necesario
porque además nuestros lectores están también cada vez más sometidos a múltiples estímulos. Entonces, para el lector, consumir literatura tendrá que ser bajo un acompañamiento de otro tipo y bajo otras plataformas que van a posibilitar o van a aumentar su distribución. Entonces creo que hacia allá, espero no jugarle a Cassandra, pero bueno. Tenemos varios comentarios aquí de nuestros participantes. Stephanie Tahuel considera, bueno, leo lo que dice: considero que el fuego que Prometeo le brindó al hombre fue para asegurar la supervivencia. Le brindó al hombre, a diferencia de otras especies, el don de comunicarse con la palabra, pero la tecnología no es lo mismo que la supervivencia, mucho menos que el lenguaje. De ser así, todos haríamos tecnología e invenciones. La tecnología va de la mano con el EQ, la palabra con el alma, para poderlo platicar. La segunda, Mónica nos dice: si la escritura es una tecnología, la literatura como escritura, como arte, ¿sirve o es útil para algo? Cosa que es interesante también. Pues sí, yo quiero decirles nada más que la escritura nació básicamente para contar, o sea, para contar, así como la escritura que los incas usaban esta escritura de los quipus, que eran nudos. Tú lo podrás decir, Georgina, la escritura nació para atestiguar, para que hubiera un testigo de que yo te estaba vendiendo 10 cabezas de ganado y tú me estabas dando 5 acres, y entonces se atestiguaba, perdón, en las arcillas, en arcilla, ¿no? En estas tablillas de arcilla. Ya nos los contarás tú, Georgina, porque sí tiene algo de utilidad, pero también una parte poética. Dice Romy Romero: ¿piensas que es cuestión de acostumbrarse a leer en pantalla para tener una experiencia similar a cuando se lee el libro físico? He leído que la lectura tradicional permite un mejor entendimiento. ¿Cómo prefieres leer tú?, te preguntan. ¿Creen que la literatura en conjunto con la ciencia tendrá mayor relevancia en los años venideros? Yo creo que son preguntas que están como más o menos juntas. ¿Nos puedes contestar, por favor? Claro. Primero, bueno, sí, eh, con respecto al tema de cómo cómo la literatura, me quedo un poco pensando en la primera que hacía esta diferencia entre sobrevivencia y no y demás, y entonces si la literatura, porque si la literatura nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Pensaba, el tema de la primera pregunta, bueno, comentarles que el fuego no solamente tiene que ver con la sobrevivencia, acuérdense que es un mito y es una metáfora. O sea, en realidad, la tecnología nos iba a permitir justo no solo sobrevivir, sino vivir como lo hacemos ahora. Pero con respecto a la literatura y las pantallas y estos cambios, yo les voy a decir, nos acostumbramos a fuerza de tener que acostumbrarnos, ¿no? Quienes tuvieron que cambiar a lo mejor de leer en piedra o de leer en papiro a leer en pieles de animales o demás, bueno, tuvieron que pasar por un proceso. Yo prefiero la lectura en físico, pero las condiciones me han llevado a leer muchísimo más en digital, porque también tenemos más acceso a textos que de otra manera no podríamos acceder o que Amazon cobra así muchísimo por el envío. Entonces, no me gusta tanto lo digital, pero me voy más con lo impreso. Y les digo, yo en realidad creo que esos cambios que vamos a seguir notando en las formas de producción de la literatura solo van a seguir expresando las modificaciones en nuestros modos de vida. Entonces, no es que qué preferimos, yo creo que nos va a llevar el camino por ahí. Y sobre si sirve o no para algo, esa la estaba evitando. A ver, hay dos cuestiones que es un poco más complejo de explicar porque lo que voy a decir de pronto suena raro. Uno, claro que tiene una función para hacer la diferencia. Puede tener una función, puede ser catártica, puede ser como en el psicoanálisis para sublimar, pero yo digo que la literatura no sirve a nadie, que eso es distinto, ¿no? En ese sentido es como, yo la quiero ver como anticapitalista, o sea, no es que le sirva a alguien para, digo, hay literatura de proyecto político y demás, del panfleto, pero en términos generales me parece que no sirve a nadie. Entonces, en ese sentido es totalmente libre. En esta, digamos, como dialéctica como esclavo, como que la rompe, ¿no? Porque no le sirve tal cual al otro, pero sí funciona para hacer cosas.
que eso es donde no quiero que se pierda de vista. Claro que significa y tiene muchísimas posibilidades y tiene una gran labor, pero no sirve al otro, ¿no? Porque entonces nos permite ahí justo dislocar esta relación de poder. Nos preguntan aquí, bueno, lo de la ciencia, ¿cree que la literatura con la ciencia tendrá mayor relevancia? Eso es interesante, ¿no? La relación, yo acabo de participar en una mesa de ciencia y literatura y hablaban justo de eso, o sea, cómo se han de pronto como desprendido los dos discursos, pero cada vez están más juntos, lo veo. Y dice que me parece muy importante esta pregunta para ya ir finalizando nuestro taller. ¿Qué papel cree que toma el lenguaje inclusivo en la literatura actual? Georgina. Y pues justo para cerrar, porque creo que ya nos pasamos de tiempo, el lenguaje inclusivo tiene todo, justo uno, porque es una gran pregunta y un gran cuestionamiento a las posibilidades que tiene el lenguaje. O sea, ¿qué es lo que sí hace? Y es donde se nos puede poner más en evidencia el tema entre lo material y lo simbólico. La pregunta siempre, ¿no? Como si cambiamos nuestra forma de relacionarnos en el lenguaje, ¿va a cambiar lo otro? No sé qué es primero, pero sí creo que debe ir acompañado o debe ir de la mano. Entonces, la reflexión me parece importante. Con respecto a este tema, yo pienso que no se necesita o no es tan necesario que todo mundo utilice este tipo de lenguaje, pero me parece, en mi caso, que es una postura política y yo sí creo que es yo por eso lo utilizo, ¿no? Constantemente lo uso porque es más bien una postura política que me permite expresar a partir del lenguaje. Entonces, bueno, pues. Perfecto. Pues creo que con esto cerramos, ¿verdad? Sí, maestra. Muchas gracias, Georgina. Gracias, Rocío, un gusto saludarte. Muchas gracias, maestra Gina, maestra Rocío Cerón. Perdón, es que aquí tuve un pequeño problema técnico. Muchas gracias a las dos por estar en esta plática y recordarles a todos que fue justamente la clase de la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura, que es llevada por el Colegio de Filosofía y Letras de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Si ustedes quieren o necesitan informes de la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura, pueden solicitarla a través de los medios que ya tenemos contacto con ustedes. La mayoría de los que estamos en la clase ya tenemos el contacto, que es WhatsApp o vía correo electrónico, pero si no tienen el contacto de nosotros por alguna razón, pueden mandarnos en el chat la duda que tengan al respecto de los programas de estudio, particularmente de la licenciatura de Escritura Creativa, o de cualquier otro programa de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Si alguno de ustedes tiene alguna duda particular en este momento respecto al programa, la puede hacer sin ningún problema. Justamente para eso estoy yo aquí. Si tienen alguna duda del programa, con todo gusto ya se les respondo. Si no lo tienen, no hay ningún problema. Solamente les recuerdo que si quieren ser partícipes del beneficio que les comentaba al principio, que se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico, lo único que necesitan es hacer una captura de pantalla de la clase en la que estamos todavía para que se pueda validar su asistencia a esta clase. ¿Vale? Entonces, si ustedes necesitan esta información, con todo gusto yo se las puedo dar. Si no tienen ninguna otra duda al respecto de promoción o el proceso académico, ingreso, cualquier tipo de estas dudas, entonces podemos dar por concluida la clase. Muchas gracias por estar aquí y no se olviden del beneficio que les estoy comentando. Muy probablemente les llegue un correo, pero sí es necesario que tengan esta captura de pantalla para que lo puedan hacer vigente. Muy bien. ¿Tienen algo más que decir, maestra Gina, maestra Rocío? No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Georgina, y los invitamos a que pidan informes a la licenciatura y que se inscriban. La verdad es que es toda una experiencia y un viaje, una travesía en la literatura y ojalá se adentren en ella. Georgina. Igual agradecerles a Rocío y al claustro, también hacerles la recomendación de que en cuanto puedan igual visiten. Por ahora creo que hay
visitas en las redes sociales del claustro, pueden verlo, aunque sea en digital, Sí. pero en verdad es una maravilla de espacio y ya después además van a albergar muchas anécdotas en torno, hasta de los gatos, les decía, ¿no? Entonces, ojalá les pueda ver en el claustro. Por supuesto. Y justamente, qué bueno que lo abordó Gina. Sí, justamente en el Facebook del claustro hay una serie de visitas virtuales. Por ustedes quedaron con esta cosquillita de seguir visitando un poco el claustro, pero con más calma, que no sea el video. Pueden meterse ahí al Facebook y ahí van a encontrar estas visitas guiadas que están en cada uno de los patios para que se enamoren un poquito más de la Universidad del Claustro. Perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí y seguimos a sus órdenes.